Somos una iglesia por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Por lo tanto, debemos volver a nuestra identidad. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Qué segura está la iglesia protegida de Jehová. Dios su muro de defensa, Dios morando siempre en ella, ¿quién la puede condenar? Qué feliz está la iglesia y qué rica en el Señor. Él la ampara en su flaqueza, la enriquece en su pobreza, el tesoro de su amor. ¿Quién nos puede condenar si Jehová por nosotros está? ¿Quién nos puede condenar si Jehová por nosotros está? Saludos a la iglesia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me ha correspondido entregar el tema, la identidad de la iglesia según la palabra de Dios. Reflexionar sobre el papel de la iglesia de Cristo en un mundo marcado por la confusión moral, el relativismo y el avance del secularismo, afirmando su llamado a ser columna y apoyo de la verdad, 1 Timoteo 3:15, y fortaleciendo su testimonio con fidelidad, visión y santidad. Padre Celestial, le ruego en esta hora que prepare nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la enseñanza de su palabra en nuestras vidas, y también le ruego la guía del Santo Espíritu para la exposición integral. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Daré lectura a la palabra de nuestro Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habíais alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Con respecto a estos dos versículos 9 y 10 de 1 de Pedro, tenemos una identidad como iglesia, una misión y también un propósito útil y un nuevo estilo de vida gracias a Cristo. Debemos decirle al mundo cómo Dios nos ha hecho pasar de muerte a vida y que esa es una transición de amor, también de misericordia, de bondad y de compasión de parte de nuestro Dios. Somos un pueblo peculiar, es decir, somos un pueblo propio, ganado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, especial para Dios. Vivimos un tiempo en donde muchas iglesias luchan por definirse. Algunas iglesias buscan relevancia cultural, es decir, ser importante o significativo o conectar con el público, alinearse con sus valores, creencias, tradiciones y necesidades específicas. Otras iglesias siguen modelos empresariales o activistas. Con respecto a empresariales, donde tienen un plan ya estructurado,
para crear, entregar y capturar valor en un contexto económico, cultural y social. Y lo que es activista son las estrategias, acciones que los activistas emplean para lograr un cambio social o político. Estrategias. Esa palabra no es usada en las iglesias o en los cristianos. Nosotros no buscamos estrategias para que la gente llegue a las iglesias, porque esa misión es del Espíritu Santo. Nosotros solamente tenemos que orar a nuestro Dios y Él va a traer, como lo dice su palabra, a aquellos que van a ser salvos. Sin embargo, la verdadera identidad de la iglesia está revelada en la palabra de Dios. Como di lectura 1 de Pedro 2, 9 y 10, donde nos recuerda quiénes somos nosotros. Somos un linaje escogido por Dios en Cristo, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En esta exposición abordaremos 3 aspectos fundamentales de esa identidad. El primer aspecto es su naturaleza espiritual, segundo, su misión evangelizadora y tercero, su comunión como cuerpo vivo. Y encontramos en el primer aspecto la naturaleza espiritual de la iglesia. Primero, la iglesia no es un edificio ni una organización humana. Puede ser que a veces dentro de la iglesia se piense así y queremos traer cosas del mundo para traer a la iglesia y hacerlas como lo hacen estas organizaciones. Ejemplo, una junta de vecinos, pero la iglesia es guiada por el Espíritu Santo y nosotros tenemos que obedecer a lo que nos manda y nos dice. Entonces dije, la iglesia es un cuerpo espiritual compuesta por muchos creyentes que han nacido de nuevo, como cada uno de ustedes, y yo también. Los que en Cristo han sido justificados, regenerados, sellados por el Espíritu Santo y también santificados. La palabra de Dios nos declara a los Efesios 2, 19 al 22, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en el cual vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en espíritu. Quiero decir, mis hermanos, somos casa espiritual, edificada en el fundamento que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí está fundada nuestra vida, en esta roca, firme. Y aquella edificación es un templo donde Dios reside. Segundo, somos propiedad de Dios, le pertenecemos. Ya nuestra vida no es independiente, sino dependemos de Dios, porque somos sus hijos. Fuimos sellados con el Espíritu Santo a esta nueva familia que es Dios. En 1 de Pedro 2:9, la palabra de Dios nos afirma: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Esto nos recuerda de dónde Dios nos sacó, dónde estábamos y dónde estamos ahora. Y no por nuestros méritos, por nuestras obras, sino por la misericordia de Dios. Somos un pueblo adquirido, especial, que ha sido llamado y escogido para recibir la salvación y formar parte de la familia espiritual, por lo cual debemos sentirnos contentos, porque pertenecemos a este pueblo de Dios. Dios nos separó del mundo para ser santos, apartados y útiles a su propósito, esperando lo que Dios desea hacer conmigo por la suya. Hay un propósito de parte de Dios. Tercero, la presencia del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16, tu palabra nos declara con esta pregunta: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esta pregunta debe tocar muy profundo en nuestro corazón. Y debemos saber que el que mora en nosotros es el Espíritu de Dios. Y si vamos a realizar alguna actividad o queremos decir algo que no corresponda, tenemos que recordar que el Espíritu Santo es el que mora en nuestra vida.
con el cual fuimos sellados y somos propiedad de Dios. Le pertenecemos y debemos identificarnos como hijos de Dios. Por lo tanto, somos templos de Dios. Así como cuando vamos a hacer un trámite, nos piden nuestro carnet de identidad y tenemos que pasarlo, porque ellos tienen que ver a la persona, tienen que identificarse. Nosotros también tenemos que identificarnos como hijos de Dios, porque somos la luz de este mundo y también somos el sal de Dios. Y debemos ser luz, alumbrar. La iglesia vive, se guía y crece por la acción del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Esa es la función del Espíritu Santo que cumple dentro de cada uno de nosotros. Os guiaré a todos los hermanos. También nos redarguye muchas veces cuando no hacemos su voluntad o no obedecemos. Crece por la acción del Espíritu Santo en cada uno de sus hijos. Ahora tengo una pregunta. ¿Vivimos nuestra fe como parte de un cuerpo espiritual o lo hacemos como asistente de un templo físico? Porque puede ser que a veces llegamos a la iglesia por esto, pero tenemos que llegar a la casa del Señor deseando y dispuesto a servirle con todo el corazón. Segundo aspecto, la misión evangelizadora de la iglesia. 1. Llamados a proclamar las virtudes de Dios. ¿Qué significa la palabra proclamar? En la Real Academia Española, publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. Y en las Escrituras, proclamar es anunciar públicamente la verdad y el mensaje de Dios de su Hijo Jesucristo. En Marcos 16:15, su palabra nos declara, y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a todas. La misión de la iglesia, evangelizar. La palabra id es un imperativo, es decir, una orden de parte de Dios, que la iglesia debe proclamar el Evangelio a todas personas. Esa es nuestra tarea, como iglesia, pero también en lo personal. Puede ser que nos dé vergüenza, tengamos miedo, cómo lo podemos hacer, pero no nos olvidemos que el que mora en nosotros es el Espíritu Santo, que nos guíe. Tenemos que orar y pedir la dirección de Dios para lo que vamos a hacer. Él nos va a guiar. Él va a poner las palabras en nuestra boca. Y en 1 de Pedro 2:9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Debemos compartir este evangelio. No debe quedar para nosotros solamente. No debemos ser egoístas. No debemos olvidar que Dios nos rescató de la condenación eterna que estaba cada uno de nosotros, perdidos y lejos de Dios. Por lo tanto, la iglesia que está visible, que somos nosotros, en esta tierra, debe testificar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No solo para reunirse entre cuatro paredes y conformarse con los que están, que pensamos así, estamos mal. Ese no es el propósito del Evangelio, sino proclamarlo a todo el mundo. Segundo, la gran comisión que nos indica en el Evangelio de Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En este pasaje final del Evangelio de Mateo es tan fundamental porque habla de hacer discípulos de todas las naciones. Y Jesús había comisionado a sus discípulos para este propósito. Y lo más maravilloso, que Él les promete estar siempre con ellos. Si le prometió a sus discípulos, también Él está con nosotros. No estarán solos cuando ellos prediquen. Jesús estará junto a ellos en poder y espíritu. No estamos solos cuando estemos haciendo este trabajo de la introducción. Dios y su Santo Espíritu están guiando el trabajo. La gran comisión no es una opción. Esto es importante, hermano. No es una opción ni sugerencia. Puede predicar, puede evangelizar. Es un mandato de parte de Dios a la iglesia en predicar su palabra. 3. Ejemplo de la iglesia primitiva. En Hechos de los Apóstoles 2:47 su palabra nos corrobora, alabando a Dios
y teniendo gracia con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El contexto de este capítulo 2, de los versículos 42 al 47, nos habla de la iglesia primitiva, que eran diligentes y constantes en su asistencia a la enseñanza de los apóstoles. Ya lo están enseñando, que debemos llegar a la iglesia para aprender de la palabra de Dios. Tan pronto como se sintieron vivos con vida espiritual de la palabra de Dios, como lo declara en 1 de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, sin engaño, para que por ella crezcáis en salud. Aquí tenemos la leche espiritual, la cual debemos desear, buscar, aprender de ella, pero también enseñar y comunicar. Todo creyente que no se interese en el conocimiento de la palabra de Dios tiene motivo para dudar si ha nacido de nuevo. También se ocupaban ellos en la comunión unos con otros. Había un compañerismo generoso de compartir con todos los hermanos. También debe haber ese amor a nuestro hermano. Amarlo de verdad, sin fingimiento. Estrechar su mano, que se sienta el amor del hermano. El pan por las casas significaba la celebración de la cena del Señor. Y por último, las oraciones en conjunto. Nosotros debemos compartir un evangelio cotidiano, es decir, la fe cristiana en nuestra vida vivencial. Integrar el mensaje del evangelio en nuestras conversaciones, acciones y una vida que dé testimonio de que Jesucristo vive en nosotros. Con fervor espiritual, con una pasión intensa y de todo corazón. No solo sea de un sentimiento, sino una devoción profunda que nazca del corazón. Que si estoy hablando de Cristo, debo sentirlo en mi corazón. Y una unidad doctrinal, quiero decir, unidos en la enseñanza fundamental de la fe cristiana. Pregunta: ¿estoy cumpliendo como hijo de Dios en la misión de anunciar el Evangelio de Jesucristo? Cada uno debemos responder si estamos haciendo este trabajo que Dios nos encomendó y lo dejó en su palabra. O estoy orando para que esto se realice en mi iglesia y poder salir al aire libre y llevar esta verdad. Tercer aspecto, la comunión de los santos. Nosotros, un solo cuerpo, muchos miembros. La palabra de Dios nos afirma en los Romanos 12:4 y 5, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero todos los miembros no tienen la misma operación. Así muchos somos un cuerpo en Cristo, más todos miembros los unos de los otros. Cada miembro con su función especial que Dios le ha otorgado, en el cual es un solo organismo. Dispone de diferentes miembros para las distintas funciones. Y sabemos que en cada iglesia hay diferentes funciones. Tenemos diferentes responsabilidades también dentro del cuerpo de Cristo. Si esta enseñanza bíblica se entendiese bien y se practicase con amor y humildad, cada iglesia local sería un centro de edificación espiritual y de expansión misionera sin envidias ni recelos de ninguna clase. La iglesia es una comunidad viva que se caracteriza por la unidad, el amor mutuo y el crecimiento espiritual. No es de uno solo, es un cuerpo. 2. La participación y edificación mutua. La palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos perseveraban, es decir, se mantenían firmes en la fe y en el compromiso con Dios, en la enseñanza que les impartían los apóstoles, en la comunión entre los hermanos, en el partimiento del pan, participaban de la cena del Señor y la oración unánime. Esto nos da a entender que nos necesitamos unos a otros para crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y en nuestra vida espiritual. Tercero, amor fraternal como testimonio. En Juan 13:35, la palabra de Dios nos declara: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, no nos va a costar amar a todo aquel que esté a nuestro lado. Pero si no ama a Dios con todo el corazón, entonces le va a costar amar al que está a su lado. No es difícil entender.
Hemos de tener amor, no solo manifestarlo, sino tenerlo en la raíz del corazón y en el hábito de la conducta. Así lo tendremos presto a orar. El amor fraternal era el emblema de los discípulos de Cristo, queriendo que se distinga este amor por los demás, por este amor generoso que uno se olvida de sí mismo para interesarse por los demás. ¡Qué maravilloso! Una iglesia sin comunión pierde la credibilidad entre los hermanos y también ante el mundo. Es importante esto, porque los que entran a nuestra iglesia y no ven el amor entre hermanos están mal. Pregunta: ¿estoy cultivando esta comunión real con mis hermanos amados en el Señor? Si no la está haciendo, puede empezar hoy, en estas actividades, en los congresos, en donde demostramos el amor. Y ya para concluir, recapitularemos los 3 aspectos que hemos desarrollado. Primero, que la iglesia no era un edificio ni una organización, sino era un cuerpo espiritual por creyentes que habían nacido de nuevo. Ya somos propiedad de Dios, un pueblo adquirido y apartado. Somos templo del Espíritu Santo que guía a toda verdad. La iglesia tenía una misión de evangelizar, de proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. No solo teníamos que reunirnos, sino testificar de Cristo, la gran comisión, el ejemplo de la iglesia primitiva y por último la comunión que tenía que haber entre los hermanos, en la fe, un solo cuerpo, y que todos los miembros tenían diferentes funciones, que debíamos participar en la enseñanza, comunión, partimiento del pan, en las oraciones y el amor fraternal que debía haber siempre en cada uno de nosotros. Concluyo diciendo que no debemos olvidar lo que la palabra de Dios nos declara en 1 de Pedro 2:10a. Vosotros que en el tiempo pasado no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios. Somos una iglesia por la gracia de Dios, no por nuestros méritos. Por lo tanto, debemos volver a nuestra identidad, es volver a ser guiados por el Espíritu Santo, cumplir nuestra misión y vivir una verdadera comunión. ¿Nos identificamos con lo que la palabra dice de la iglesia o con lo que el mundo dice? Volvamos al diseño de Cristo. Seamos la iglesia que Él compró con su sangre. Hechos de los Apóstoles 20:28 nos declara su palabra. Por tanto, mirad vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su sangre. Amén. Padre Celestial, le damos gracias en esta hora por su palabra, porque en ella podemos tomar aliento, obedecer y cumplir su voluntad, de poder identificarnos como iglesia, pero también identificarnos como sus hijos, en donde quiera que estemos. Padre, somos la sal de esta tierra, somos la luz del mundo, y le pedimos que usted nos ayude cada día a que donde quiera que estemos o usted nos envíe, podamos alumbrar y comunicar esta verdad del Evangelio de Jesucristo, para que todo aquel que escuche pueda recibirlo por su único y suficiente salud. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.